OpenSCAD es un software libre y de código abierto que permite crear modelos 3D y 2D a partir de código y figuras geométricas simples, como por ejemplo un cubo, una esfera y un cilindro. Este software es compatible con todos los sistemas operativos, por ejemplo Linux, Mac OS X y Windows. Debido a su naturaleza, funciona muy bien aún en computadoras con muy bajos recursos. Las unidades que se utilizan en este software son los milímetros, lo cual es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Para generar un cubo utilizamos el siguiente comando. En este caso voy a generar un cubo que tiene 10 milímetros en el eje X, 10 milímetros en el eje Y y 10 milímetros en el eje Z. Finalizamos la instrucción con un punto y coma. Al final de cada instrucción tiene que haber un punto y coma. Esto le indica al programa que la instrucción ha terminado. Por tanto, es muy importante. Algo muy importante también es la sintaxis. La instrucción de cubo se debe escribir de esta misma forma, siempre. Los corchetes son importantes. Ahora, para generar la vista previa del cubo, podemos pulsar la tecla F5 o presionar el botón Previsualizar. Como podemos ver, el cubo aparece en la parte derecha en la ventana de vista previa. OpenSCAD permite la generación de archivos .stl. Estos se pueden utilizar luego para impresión. Para ello, primero hacemos clic en el botón Render o presionamos la tecla F6. Luego, presionamos el botón Exportar como STL. Hecho esto, el programa nos pide que definamos una dirección. Es importante que esta dirección no contenga caracteres especiales, es decir, caracteres como la ñ o caracteres tildados. Esto es porque el programa no reconoce dichos caracteres y en tal caso el archivo no podría ser generado. Una vez definida la dirección, damos clic en el botón Guardar. Antes que nada, es conveniente centrar la pieza. Para esto añadimos el siguiente parámetro. Como podemos ver, la pieza está centrada justo en el eje de coordenadas. Ahora,
Para trasladar la pieza utilizamos la función translate. En este caso vamos a trasladar nuestro cubo 10 milímetros a lo largo del eje X. Ahora, para rotar una pieza utilizamos la función rotate. En este caso vamos a rotar la pieza a lo largo del eje Y. Las unidades que maneja OpenSCAD para los grados son los grados. Por ejemplo, en este caso rotaremos la pieza 60 grados a lo largo del eje Y. OpenSCAD funciona como cualquier lenguaje de programación. Aquí también puedo insertar comentarios o comentar líneas de código para que no se ejecuten. Los comentarios se ingresan con 2 slash seguidos. En este caso acabo de comentar la línea de código donde generé la pieza Cube de 10 milímetros. Observamos que cuando le digo al programa previsualizar, él no me genera la pieza. Pero si quito el comentario, me genera la pieza. Esto es conveniente cuando no quiero eliminar una línea de código, pero la quiero dejar para utilizarla después. Una buena práctica es hacer comentarios sobre todo lo que uno escribe. Ahora que el cubo no se genera, veamos cómo proceder para generar otras piezas. Por ejemplo, para generar una esfera utilizamos la función sphere. Para funcionar necesita el radio en milímetros. En este caso acabamos de generar una esfera de 20 milímetros de radio. Otra pieza importante es el cilindro. Para generar un cilindro utilizamos la función cylinder. Esta también recibe el radio y adicional a esto recibe la altura del cilindro. En este caso vamos a generar un cilindro que tenga 20 milímetros de radio y una altura de 10 milímetros.
OpenSCAD permite modificar la resolución con que se generan las piezas. En este caso, vemos que las caras del cilindro son muy visibles. Yo puedo modificar la pieza y especificar el número de caras con que quiero que se genere. Para ello, agregamos el siguiente parámetro. Aquí le indicamos el número de caras que queremos que contenga la pieza. En este caso, voy a decirle al programa que me genere el cilindro con 40 caras. Y como vemos, aparece un número mayor de caras, lo cual le da la apariencia más redonda al cilindro. Si aumento el número de caras, se vuelve más circular. Pero esto implica también un poco más de trabajo para el computador. Para piezas pequeñas esto no es un problema y en general, si el computador es lo suficientemente poderoso, él soporta piezas con mucha resolución. Ahora, si especificamos un número de caras menor, se puede lograr incluso generar piezas diferentes. Por ejemplo, aquí acabo de generar un polígono de 10 caras. O bien, si le digo que me genere un cilindro de 4 caras, me genera un cuadrado. Como se puede ver, incluso si aumento exponencialmente el número de caras que debe tener la figura, esto no representa un grado de dificultad para el computador. Incluso 4000 caras. Pero 40.000 caras sí representa un grado de dificultad para el computador. Como podemos ver, aquí en la consola me muestra el tiempo que tardó en procesar la figura. Para generar piezas a partir de las que acabamos de conocer, utilizamos las funciones union y difference. Por ejemplo, vamos a ver qué resulta de unir un cubo y un cilindro. En este caso, vamos a unir un cilindro de radio 10 y altura de 5 milímetros con un cubo de lado de 10 milímetros. Nótese también que el cubo, a diferencia del cilindro, no queda centrado respecto al eje de coordenadas, pero como vimos anteriormente, lo podemos centrar si esa es nuestra necesidad. Dentro también podemos utilizar
los comandos translate y rotate. Por ejemplo, voy a trasladar el cubo unos 4 milímetros en el eje Z. Ahora veamos cómo funciona el comando difference. Como vimos, la unión funciona como una suma. Es de esperar que la función difference funcione como una resta. En efecto, le acabamos de restar a nuestro cilindro el cubo donde tenían la intersección. Y generamos una pieza a partir de la diferencia entre los dos. Como ejemplo simple del uso de un ciclo for, voy a hacer uso de las funciones que ya hemos estudiado para generar un piñón. Primero, para ignorar esta instrucción que hemos construido previamente, basta con introducir un asterisco justo antes de la instrucción. Esto le indicará al programa que ignore esa instrucción. Previamente yo he construido una función que me genera un piñón utilizando un ciclo for. Veamos. Esta función no resulta extraña ya que contiene los mismos comandos que hemos estudiado previamente. Diferencia, un cilindro, la función rotar, trasladar, un cubo, centrar, trasladar, un cilindro. Entonces, aquí estamos generando un cilindro al cual vamos a restarle un cubo justo en el borde. Este cubo se va a rotar 10 veces cada 36 grados, es decir, en total dará una vuelta al cilindro y generará una rueda dentada. Finalmente, esta última instrucción lo que hace es generar un agujero en el centro del cilindro. Veamos el resultado. Como vemos, en efecto, se ha generado un piñón.